están ahí, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante. El capítulo en términos generales, pues hay que tener mucho cuidado que esté pues adecuadamente determinado, ¿verdad? Sí. ¿Qué más, compañera? Y también en el capítulo 2 hacía referencia a los ingresos por actividad empresarial y profesional, y ahí Correcto. mencionó que había 3 partes. 3 tipos. Que era el régimen general, la parte 1, la parte 2, que era la incorporación fiscal para las pequeñas empresas. Correcto. Creo que era un ingreso mínimo de 2 millones. Es lo máximo que pueden tener, no es lo mínimo, es lo máximo. ¿De acuerdo? Ah, sí. Y Máximo el ingreso. régimen de las plataformas tecnológicas digitales. Correcto, ¿verdad? Esas son las 3 partes en las cuales se divide actividad empresarial. Dicho sea de paso, es el segundo régimen más grande después, obviamente, de sueldos, lejos, obviamente, del apartado de sueldos, obviamente no le se acerca mucho en cuanto a número de contribuyentes, pero es un capítulo que es importante, ¿verdad? Es el segundo en importancia total, ¿verdad?, de contribuyentes. ¿Sí? Ya saben, las personas físicas no tributan mucho, pero son muchas, o sea, una cantidad muy grande del padrón de contribuyentes que está dividido entre sueldos y actividad empresarial y profesión. ¿Verdad? Los 3 regímenes. Obviamente, el más grande habitualmente es el régimen de incorporación fiscal, tendrá cerca de 5 millones de contribuyentes, según datos del SAT. Entonces, creo que es un régimen, pues, también de un tamaño considerable, ¿verdad? ¿Qué más, compañera? Y en el capítulo 3 era de los ingresos por arrendamiento de los inmuebles, que nada más aplicaba para terrenos y construcciones. Correcto, ¿verdad? No es aplicable a todos los conceptos de arrendamiento, ¿verdad? Si yo rentara sillas, compañera, ¿con dónde tributaría? Era una actividad empresarial. Correcto, ¿verdad? Capítulo segundo, no el capítulo tercero, ¿de acuerdo? Si se pueden rentar bienes muebles, ¿verdad? Más común, no sé, sillas, mesas, todo esto, pues hay una industria importante y últimamente está venida menos porque obviamente ha habido pocas fiestas, ¿no? Pero pues en realidad es una parte importante. Pero esa es actividad empresarial y profesional. ¿Qué más, compañera? Y el capítulo 4 era de los ingresos por la enajenación de bienes. Correcto, ¿verdad? Y era cuando se aplicaba que cuando se vendía algo de una persona física, pero que no era su actividad preponderante. Así es, ¿verdad? No es a lo que se dedica habitualmente. Porque se dedica a vender bienes, ¿en dónde debería de estar, compañera? El capítulo. En el capítulo 2. La actividad empresarial y profesional, ¿verdad? Ahí es donde está la actividad comercial, ¿de acuerdo? Pero pues este es algo esporádico. Dígame algún ejemplo, yo les dije por ahí algún ejemplo de una actividad de ventas que puede ser esporádica. Pues decía que si vendía su coche. Un asalariado, ¿no? Ajá. Puede ser, puede pasar, ¿no? De hecho pasa en la vida real, no en la práctica. Entonces el día que vende su coche, pues tiene ingresos por sueldos, por su sueldo que tiene normalmente, y además pues tiene ingreso especial de este capítulo 4. ¿Qué más, compañero? En el capítulo 5 era de los ingresos por adquisición de bienes, y aquí decía que eran las donaciones. Donaciones, bueno, entre otras actividades, de donaciones, premios, tesoros, etc. Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Leticia Laris. Leticia Laris. Muy bien, más uno. Gracias. Gracias. Juan José Medina. Sí, profesor. A ver, dígame, compañero, continúe participando. También estuvimos viendo de lleno la unidad 2, el inicio de la disposición del ICR. Vimos el artículo 90. Correcto, dígame, hábleme algo del 90. Bueno, ahí dice mucho quiénes están obligados
bueno, por qué medios están obligados a pagar el ISR, y pues también Correcto. hablamos un poco de la importancia, ¿no? Que viene Ujú. siendo el ISR. Bueno, dígame, ¿por qué se paga el ISR? Ahí vienen qué tipo de ingresos puede haber. Ah, sí, es por efectivo, Correcto. en bienes. Deme un ejemplo de alguno. Ah, ok. Este, podría ser cuando se hace cuando cualquier trabajador le Ujú, genera una actividad que ujú, le dé un ingreso, por ejemplo, un ujú. asalariado, bajo Sí, ese ingreso, ya sea en sí. efectivo, pues tendría que pagar el ICR. Correcto, le depositan su nómina, ¿verdad? Bueno, o le dan la nómina en dinero efectivo, ¿verdad? Esa es la cuestión, ¿verdad? Que sea dinero constante. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? También puede ser cuando se le reatribuye un bien, se tiene que Correcto, pagar. El ICR se hace bien. correctamente. Perfecto. ¿Qué más, compañero? Vimos también en crédito, Ujú, en servicio de los... eh, permítame. ujú. Bueno, también vimos, estos dos se me hicieron muy interesantes a mí, Ujú, porque son como más, depende de la ocasión, que decía que era cuando devengado, cuando les ujú. especifique el título, y Correcto. también en servicios en las que lo señala la ley. La Eso ley, se me ¿ah? hace muy interesantes porque como que son muy amplios, ¿no? Pueden abarcar Sí, muchas cosas. así es. De hecho, en este capítulo primero vendremos algún ingreso en servicios, ¿verdad? En Ujú. el caso de bienes para los funcionarios públicos en la Federación de Estados y Municipios que tengan automóviles que excedan de 175,000 pesos, ¿verdad? Que ustedes recuerdan ese límite que marca la ley para que un vehículo sea deducible. Si ustedes recuerdan eso, ¿no? Monto máximo deducible. Pues ese es un ingreso en servicios, lo veremos un poquito más adelante. Muy bien. Sí. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? También vimos las personas físicas y su obligación de informar. Correcto. A Bueno, ver, ya aquí, vámonos, demos chance a otro contribuyente. ¿Cuál es su nombre? Juan José Medina Padilla. Medina Padilla. Gracias, profesor. Gracias. Más uno. Andrés Ramírez. Andrés Ramírez. Bueno, menos uno. Había una persona que tenía un pendiente conmigo de la otra vez que le pregunté, dijo que iba a participar. No. Bueno, Andrea López. Sí, profe. A ver, compañera, platíqueme, por favor. La También, obligación de informar, por favor. continúa, profe. Sí, adelante, por favor, adelante. Bueno, también hablamos que el pago del impuesto para las personas físicas Mm. residentes en el extranjero Ah, correcto, sí, platíqueme eso. realicen en actividades empresariales o presenten servicios profesionales o personales. Correcto, sí, cierto. Sí. Veamos un ejemplo, ¿no? A ver si se acuerda como de qué se trataba. Mm, por ejemplo, um, no sé, un despacho que Ujú, también trabaje o sea, en el extranjero, pero también aquí. correcto. Se da mucho en las fronteras, ¿no? Porque ahí como hay cierta facilidad porque está cerca los otros países, ¿no? Ujú. Puede Sí, pasar eso. bueno, ¿Qué más, vimos compa? que las personas físicas también Ujú, tienen la obligación de informar o de declarar sobre sus préstamos, donativos o los premios. ujú. Bueno, también ya lo dijo, creo que ya lo dijeron también. No lo han dicho, pero usted dígalo. ¿Por qué monto?
por 60,000. No, 600, le falta un cero. 600,000, perdón, sí. Ah, sí, 600,000, ¿verdad? Préstamos, donativos y premios por un valor que exceda de 600,000 pesos. 900,000 pesos. Bueno, muy bien, importante, ¿verdad? Recuerden que informar no quiere decir pagar. Informar es nada más poner en un renglón que dice, aquí anote cuánto obtuvo por estos conceptos, ¿verdad? No va a pagar, no vas a pagar nada, ¿no? Que para informar estas actividades es a través de medios y formatos. Así es, habitualmente es a través de la misma declaración anual de personas físicas. Ahí es donde se informa. ¿Qué más, compañera? También me acuerdo que estuvimos hablando sobre los viáticos exentos. Sí, así es. Que también eso se informaba, ¿no? De otros dos, eran otros tres conceptos, otros dos más que le faltan. Las enajenación de casa-habitación. Correcto. ¿Qué más? Y las herencias o legados que dejan. Correcto, ¿verdad? Cuando te dejan una herencia, pues también tienes la obligación de informar. ¿Cuál era el monto? ¿De las herencias? Bueno, de esos tres conceptos, de hecho, ¿no? Ah, Herencia, viáticos sí. y 500,000 que, bueno, parece una cantidad muy grande, pero hay que considerar que es sumándole los ingresos que tengan. Y creo que hasta ahí habíamos visto, ¿verdad? La sesión pasada. Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Andrea López Gil. Muy bien, más uno. Bueno, chicos, si les parece, pues vamos a continuar con la cuestión teórica. Recuerden que hoy fue toda de teoría, mañana comenzamos a ver práctica, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda respecto de lo que vimos la clase anterior. No, profe. ¿No? No se les olvide que hoy a las 11:59 vence la tarea, ¿verdad? Para que luego ustedes no digan, ¡ay, se me olvidó! Es negativo. ¿Eh? No se reciben tareas extemporáneas, ¿verdad? O no se les dan efectos legales. ¿Vale? Entonces, para que tengan cuidado de si mandarla antes de las 11:59. Profe, una pregunta. Sí, Cuando nos dígame. hacen las tareas así, ¿vamos a revisarlas después o así va a estar? No, luego les mandaré comentarios ahí. Ah, ok. Gracias. En caso que hubiera alguna observación, ¿verdad? Pero en general las tareas, pues lo que me interesa es que estén completas. Eso es lo que se revisa, se evalúa. Todo el procedimiento, ¿vale? Esta está muy cortita, no era muy larga, pero pues ya tendremos tarea. La siguiente ya es un poquito más larga, la que sigue más larga, la que sigue más larga, y la última, pues ya, ¿qué te digo? Es como para que estén todo el fin de semana haciéndola, pues es lo que toca en esos casos. Entonces, pues obviamente, pues así las veremos. Ahí les mandaré algún comentario si les falta o si están incompletas, etcétera. ¿De acuerdo? A través de la aula virtual, por supuesto. Bien, ¿alguna otra duda? Y también recuerden, hoy vencen también las prácticas que son las que hicimos aquí en clase, ¿verdad? No es necesario hacerle ya ninguna modificación. Si ustedes la hicieron como la hicimos aquí en la clase, pues ya nada más es subirla. Eso es todo. Recuerden que esas complementan la asistencia, ¿vale? Complementan la asistencia. Entonces, la asistencia y sus participaciones en clase, pues son las que tienen ese valor del 10%. Y las tareas y las participaciones, que cuando les pregunto, ¿verdad? Por las clases teóricas, pues otro 10%, ¿vale? Bueno, vámonos pues a este apartado. Habíamos visto estas dos obligaciones de informar, ¿verdad? Que ahorita comentábamos. La obligación de informar préstamos, donativos y premios que sean de 600,000 y viáticos exentos en la generación de casa, habitación y herencia legado que exceda de 500,000 pesos, ¿de acuerdo? La misma razón por la cual se pusieron la de 600,000 fue porque se instalaron estas obligaciones de informar, porque la llegaban y, ay, es que, ¿qué cree? Llegaban y le hacían una auditoría y encontraban que tenías una cuenta secreta con 3 millones y decía, es que me la heredó mi abuelita que se acaba de morir. Y obviamente, pues, podría ser que sí, ¿verdad? Pero en todo caso, si eso ocurriera en la práctica, pues lo que tendrías ahora es que informar esos 3 millones. No habría que pagar, pero sí habría que informar que tu abuelita te dejó 3 millones de pesos, ¿verdad? Porque excedía de 500,000 pesos. Es para evitar ese tipo de acciones, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y los viáticos, pues es porque te depositan en tu cuenta el dinero para los viáticos, entonces por esa razón,
pues si exceden de 500,000 junto con tus ingresos, tienes que informarlos. Bueno, vamos a ver algunos conceptos que no se consideran ingresos para las personas físicas, ¿verdad? Siempre que sean en supuestos de fideicomiso. Tanto estos se destinen únicamente a fines científicos, políticos o religiosos. Bueno, sí se está viendo la presentación, ¿verdad? Para empezar, porque capaz que no está bien. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, a fines científicos, pues, por ejemplo, ¿qué te gusta? Un fideicomiso, el Tecnológico de Monterrey tiene un fideicomiso que se destina solamente a fines científicos, pues no paga impuestos por este. Inclusive este fideicomiso, ¿verdad? De ahí se hace el sorteo TEC. No sé si ustedes han oído hablar del un sorteo que hace el Tecnológico de Monterrey, donde se rifan así cantidades muy importantes. Creo que el premio mayor son como de unos 20 millones de pesos. Entonces, pues ese dinero se utiliza para fines científicos y pues ya no pagan impuestos sobre la renta. Hay que destinarlo a un fideicomiso. Políticos, ¿verdad? Pues no sé, antes de crear el partido de Morena, ¿verdad? ¿Sí? Pues el presidente tenía su fundación Morena y con ella andaba para todo el país ahí paseándose. Y entonces, pues ahí era donde se llevaba este dinero a través de un fideicomiso político, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, pues todos los legisladores de izquierda y sabe cuánto, pues aportaban para estos fines. Y obviamente, pues ya el presidente se paseaba, quedaba a gusto, ¿sí? De hecho, él recorrió, según sus cuentas de él, no sé si sea verdad, recorrió 2 veces todos los municipios del país, o sea, iba hasta los municipios más apartados. Aquí no es muy difícil llegar a todos los municipios, son solo 11, ¿no? Pero de repente, pues, ¿qué te gusta? En Oaxaca son como 500 municipios, entonces imagina la cosa que da eso de tener tantos municipios, ¿verdad? Oye, imagínate cuando te dejan, apréndanse los municipios para mañana, pues aquí no hay problema, pero en Oaxaca podría ser una cosa así como que para que te dé miedo, ¿no? Porque los fideicomisos religiosos, por ejemplo, pues Caritas, ¿verdad? Es una fundación que se dedica a dar apoyo a los más desprotegidos, ¿verdad? Que es de la Iglesia Católica, pues es un fideicomiso religioso. Y uno que es interesante, y nosotros lo hemos usado en la práctica, es el dinero que se utilice para establecimientos de enseñanza, ¿verdad? Y las instituciones de asistencia y beneficencia señaladas en la fracción 3 del 151, para financiar la educación hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. Esta última parte es muy interesante, la hemos usado en algunos casos para algunos empresarios, de esos así importantes, ¿sí? Porque ya saben que pues, estudiar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes pues cuesta muy barato, pero si tú quieres estudiar en el Tecnológico de Monterrey o en la Universidad Panamericana, pues ya no es tan baratito el asunto, ¿no? ¿Sí? En el Tecnológico de Monterrey, pues la licenciatura pues, anda por ahí por el orden de los 11,000-12,000 pesos la mensualidad, o sea, ustedes pagan aquí 11,500, pues ellos pagan entre 10 y 11,000 pesos. Entonces, pues, obviamente, pues ya no es tan baratito. Y luego de repente, pues en los colegios, ¿verdad? Se dejan querer, ¿verdad? En el colegio, no sé, el colegio Torno, entonces estos, pues todo esto es parte de la educación inicial de los hijos. Y entonces dices, lo que hacíamos es, bueno, tengo un edificio que se renta, ¿sí? Está en el capítulo de arrendamiento de bienes inmuebles, entonces hacíamos un fideicomiso y este fideicomiso, ¿verdad? Era destinado los recursos para pagar la educación de los hijos de los empresarios, ¿vale? Y obviamente, pues de ahí se sacaba para las colegiaturas, para la lista de útiles, para todas estas cosas que se requieren durante los estudios. Y obviamente, pues este dinero no pagaba impuestos sobre la renta, porque había que pagar impuesto por el arrendamiento. Entonces, no se pagaba impuesto por el arrendamiento, estaba exento y los recursos se debían destinar hasta financiar la educación hasta nivel licenciatura. Y así alguien dice, oiga, pero yo quiero estudiar una maestría. No, pues ahí sí, chavo, ya por tu cuenta, ¿no? Ahí sí tira por tu lado, porque eso es lo que toca en estos casos. Pero hasta nivel licenciatura, pues se puede utilizar estos fideicomisos para efectos de poder no pagar impuestos sobre la renta por estas operaciones, ¿de acuerdo? Entonces es interesante.
Tampoco se consideran ingresos los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de programas previstos por el presupuesto de egresos de la Federación o de las entidades federativas. Por ejemplo, no tenía un cliente ahí en el Ojo Caliente, ¿verdad? Y un buen día, pues el gobierno del estado decidió dar 20,000 pesos a los empresarios de ahí del Ojo Caliente. ¿A quiénes? Pues a todos los que seleccionó. Y entonces llegaron ahí con un cliente y le dijeron, ay, aquí era usted 20,000 pesos. Y dijo, sí. ¿Ya? Entonces digo, ¿quién va a decir que no, verdad? Y agarró los 20,000 y los metió como apoyos económicos. ¿Cuál es la desventaja cuando recibes algún apoyo monetario? Bueno, pues que no puedes hacer deducible los conceptos, ¿verdad? Aquí están los requisitos que tienen que reunir los ingresos que percibas y que sean considerados como egresos por parte del presupuesto de egresos de la Federación. Dice que los recursos se destinen a apoyos o actividades empresariales. Los programas correspondientes deberán contar con un padrón de beneficiarios a través de transferencia electrónica, ¿verdad? De fondos que se reciban a través de las obligaciones, contar con opinión favorable. Esta opinión favorable, ¿alguien sabe qué es la opinión favorable? De impuestos se refiere, ¿verdad? ¿Han oído hablar de eso? Yo no, profesor. Ustedes ya habían llevado código, ¿no? ¿Quién les dio código? O, ¿cómo se llama? Introducción a las contribuciones. Es como un escrito. Sí, es un escrito. Sí, es un escrito. Donde dice que has pagado en tiempo y forma tus impuestos, ¿no? Sí, de hecho se emite de Como manera para general. pedir créditos o Así algo es. así. Sí, se emite de manera general esta opinión favorable, ¿verdad? En los términos del 32H del Código Fiscal de la Federación. Por eso les digo que, pues, lo debían de haber visto cuando vieron Código Fiscal de la Federación. Entonces, esa opinión favorable la emite el SAT en materia de impuestos federales, obviamente, el Seguro Social, evidentemente, en materia de seguridad social, y el Infonavit en materia de vivienda, por supuesto. ¿Qué es la opinión favorable? Pues donde dice que no debes impuestos y que estás al corriente en el pago de los mismos, ¿verdad? Y si ustedes entran a la página del SAT, hay un lugar ahí donde puedes sacar la opinión favorable. Pues si tú te dedicas a actividad empresarial y quieres obtener un beneficio de los señalados en este apartado, tienes que tener la opinión favorable. Y les explico, mira, por ejemplo, nosotros llevamos gente del sector agropecuario. En el sector agropecuario hay muchos apoyos por parte del gobierno federal, o había antes, ¿no? Ahora ya con este gobierno, pues ya no tantos, porque ya ven que estamos en austeridad republicana y obviamente ya no hay apoyos para el campo. Pero antes sí había apoyos. Por ejemplo, un cliente mío, ¿verdad? Decidió comprar un riego de estos que son así como que de una manita que da vueltas, no sé si las han visto, y obviamente pues riegan una cantidad de hectáreas importante, ¿sí? Es un pivote central que emite, es riego por aspersión, se va tirando agüitas y se va regando los surcos, ¿verdad? Ese es el esquema de estos pivotes pivote central en riego por aspersión. Entonces esta manita va dando vueltas y da vueltas por toda la parcela y la va regando. Entonces el riego por aspersión costaba 3 millones de pesos, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Les parece razonable o irrazonable? Pues depende de la infraestructura, ¿no, profe? Regaba como 20 hectáreas, o sea, sí era un riego grande, ¿no? De hecho, mi cliente luego decía, a ver, vente, vamos a ver los del satélite. Y agarraba el satélite de Google Maps, ¿verdad? Y ahí se veían los riegos desde pues sí han visto, ¿no? Que de repente pues se ve la parte de la Tierra a través de los satélites de Google Maps. Entonces ya veíamos y decía, sí, ahí está el riego de esta persona. O sea, sí era un riego pues de un tamaño considerable, ¿verdad? ¿Sí? Él tenía como unos 10 riegos de ese tipo por aspersión, así de manita, ¿no? Y costaba 3 millones de pesos, ¿sí? Sí cuestan eso, no creen ustedes que es broma, eso cuestan más o menos. Y entonces fue a la Zagarpa y les dijo, la Zagarpa que es la Secretaría de Agricultura, ahora se llama Secretaría de Agricultura, Desarrollo Territorial y Urbano, así se llama el día de hoy, pero antes se llamaba solo Zagarpa, ¿no? Y fue a la Zagarpa y le dijo, oiga, pues yo quisiera comprar un riego por aspersión de este tipo, y le dijeron, sí, le damos el 50% del valor.
¿sí? Entonces, si eran 3 millones, pues le dieron 1,500,000. No es que le dieran el dinero a mi cliente, no, pues simplemente le decía, no sé, a Riegos de Aguascalientes, iba y compraba el riego, ¿verdad? Y Riegos de Aguascalientes le mandaba la factura directo a la Zagarpa, y la Zagarpa le pagaba el 1,500,000 en este caso, a Riegos de Aguascalientes, ¿verdad? Entonces no le daban el dinero, claro, si te dan 1,500,000, capaz que te lo gastas, ¿no? Y entonces, pues se lo daban directamente, en este caso, a la empresa que vendía los riegos. Y el contribuyente, o sea, en este caso el cliente, pues pagaba el otro 1,500,000 a la empresa esta de riegos. Así funcionaba el apoyo. Y le dieron para eso, le dieron para tractores y le dieron para otras cosas. O sea, se podía para varios conceptos, ¿sí? Esto creo que en este momento ya no se puede, pero en aquellos tiempos, hace unos 15 años, sí se podía hacer. Y era, pues era una lana, oye, pues ya 1,500,000. ¿Puedes hacer algo con 1,500,000, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, te ayuda. Es una ayuda, ¿no? Es una buena ayuda, no estaba tan mal el asunto. Ahora, esto hacía que funcionara mejor pues la actividad de agropecuaria. Pues definitivamente que sí, ¿verdad? Definitivamente que sí. Y obviamente pues ya se podía hacer esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en un centro comercial que es muy grande, que se dedica a la cuestión de venta de frutas y verduras y todo esto, pues de repente fueron al CONACYT y le dijeron, oye, fíjate, quisiéramos hacer una planta que utilice las frutas cuando se echan a perder, ¿verdad? Para hacer mosto, para este mosto dedicarlo a abonar las áreas verdes de la ciudad. ¿Puede ser? ¿Les parece razonable o no? La idea. Sí. Sí, ¿no? Sí, se hace un mosto, ¿verdad? Las frutas echadas a perder, naranjas, manzanas, piñas, todo esto, ¿verdad? Pues se iban a separar en contenedores especiales, donde pues estos se pasaban a una máquina donde las molía y les daba un tratamiento, y esto se pasaba a la tierra en las áreas verdes, y eso hacía como un abono para las áreas verdes de la ciudad. Y entonces le dijeron, oiga, pues sí, muy bien, le vamos a dar 5 millones de pesos para que haga pues todas las instalaciones necesarias para efectos de crear este centro de utilización de la basura, porque ahorita pues obviamente esa basura que hacía, o sea, esa fruta que se echaba a perder, pues iba a la basura, ¿no? A la basura urbana, y eso pues iba al basurero, y eso pues no ayudaba en nada, ¿verdad? No era ningún apoyo. En cambio, pues cuando se decide hacer esta planta, ¿verdad? Para efectos de poder utilizar pues este tipo de productos para abonarlos a las zonas verdes de la ciudad, pues no estaba mala la idea, porque pues evitaban dos cosas, ¿no? Una, la contaminación, porque obviamente pues ahorita todas estas frutas que se echaban a perder, pues iban al basurero. Y obviamente pues eso es contaminación, ¿sí o no? ¿O qué opinan ustedes? Es contaminación, no se Sí. aprovecha. Claro, no se aprovechaban para nada, al contrario, pues era un desperdicio innecesario. Y entonces, a la hora de que ya se separaban, dicen, no, aquí en este contenedor solamente de desechos de frutas, ¿verdad? Y entonces, pues se hace el proyecto para efectos de obtener el recurso, y pues dan los 5 millones para poder hacer esta planta de operación, ¿verdad? Para poder hacer mosto que serviría para abonar las zonas verdes de la ciudad. Inclusive, pues se podía llevar al campo, ¿no? O sea, pudiera ser que algún campesino interesado pues, pudiera venir a solicitar que le dieran apoyo para pues abonar sus terrenos agrícolas. Pues ahí está, ¿verdad? Obviamente, pues había que tener esto, la opinión favorable, y que hiciera transferencia y todo esto, ¿no? Luego crearon esta segunda fracción que dice que los gastos y erogaciones que se realicen con los apoyos económicos no serán deducibles para efectos de los impuestos. Y las dependencias y entidades deberán administrar los apoyos económicos y monetarios y poner a disposición del público en general los medios electrónicos a que se refiere, con los siguientes datos: nombre de la persona física beneficiaria, el monto del recurso o beneficio o apoyo otorgado, la unidad territorial, la edad y el sexo, ¿verdad? Para ver pues a quién le están dando más apoyos.
Pues es lo que pide la ley para que estos conceptos no se consideren ingresos. O sea, por ejemplo, a mi cliente que le habían dado 1,5 millones para efectos de la compra del riego, pues no podía ser deducible 1,5 millones. ¿Por qué no lo podía hacer? O sea, aunque la factura que le daban decía que era por 3 millones la compra del riego, ¿sí? Él nada más podía ser deducible 1,5 millones porque el otro 1,5 millones lo había aportado el gobierno federal. ¿Sí están de acuerdo? Parece lógico. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Sí, Ahorita que habló de la opinión favorable, dijo que era sí. la 32H. La opinión favorable la emiten en los términos del artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Se llama opinión de cumplimiento en la página del SAT. Es ¿Verdad? cuando sale positiva y negativa, profe, Así es. lo que tienes que cubrir, ¿no? Así Profesor, es. ¿qué diferencia Sí, tiene con la 32D? 32D. Es que yo antes Pues manejaba que ese formato de favorable, pero le decían 32D porque se avanzaba pues igual, pero en el D. ¿Hay alguna diferencia? no, ninguna. Es que la regulación está en el 32H y se emite en los términos del 32D. Eso es lo mismo. Ah, ok. ¿Quieren ver ustedes dónde sale? Pues, por si les interesa luego hacerlo. Por si llegan a pedir algún apoyo, pues aquí les puedo decir dónde. Digo, sale en la página del SAT. ¿Querían ver? ¿Les gustaría verlo? Sí, profesor. ¿Sí? A ver, bueno, a ver, no sé si se ve. Y aquí está, mira, opinión de cumplimiento en este apartadito, no sé si lo ven, en otros servicios, otros trámites y servicios, y dice, obtén tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Obviamente te va a pedir la contraseña y la clave, bueno, tu RFC y tu contraseña, ¿verdad? Entonces, pues ya ahí le pones, ya sabes, la de esta, no sé qué, y te va a salir la opinión de cumplimiento. Puede ser positiva, puede ser negativa. Ahí puse un contribuyente, obviamente real, entonces, para ver a ver si le sale opinión de cumplimiento favorable. Si está al corriente en el pago de impuestos, pues le debe salir favorable, ¿no? Y bueno, luego se tarda un poquito, no sé por qué, pero pues debería ser así, como que rapidita, ¿no? Pero pues está verificando a ver si es cierto que tiene la opinión de cumplimiento. Pero si debe impuestos, va a salir ahí que debe un chorro. Qué triste. Pues ahí lo está pensando el señor tenebroso. A ver, la vamos a visitar a ver si sale. Bueno, la idea era que aquí debía de salir la opinión de cumplimiento. Pero pues ya se tardó. Bueno, igual muchas gracias, profesor. ¿Sí? Correcto. Y obviamente, pues en la página del Seguro Social también hay un lugar para sacar la opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, y en la página del Infonavit también hay un lugar, pues en la página, para sacar la opinión de cumplimiento respecto de del Infonavit, ¿verdad? Del Infonavit. Obviamente, pues la más común que te pidan, y de hecho la que requieren para efectos de este trámite, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Entonces dice aquí, positiva, ¿no? Por haber en el cumplimiento de obligaciones en sentido positivo. Y ya, ahí está. Es decir, que está al corriente en todo. O sea, no debe nada, este contribuyente. Es una empresa real, obviamente. Pues no puede sacar una así como que, ay, ¿esto quién es? No, es una empresa real. Pero es para que veas que te puede salir positiva o negativa. ¿De acuerdo? Y la ve, ¿no? Pero nada más para poner un ejemplo. Ahí está la que ustedes preguntaban, ¿dónde sale la opinión? ¿Qué es esta? Contar con la opinión favorable. Así viene en la ley, pero en realidad, pues en la página se viene así como positiva
O negativa, pues obviamente cuando debas algo. Oiga, me falta por hacer una DIOT. No, pues no te va a salir favorable, no te va a marcar que tienes pendiente. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Profe, a mí me quedó duda con el fideicomiso anterior, del que no es de gobierno, del que dijo que se le ¿Por qué no me preguntó aporta. anterior? ¿Se dice para la educación? Ajá, es Sí. del que es nomás el gobierno te da permiso del 7% del impuesto o es otra cosa. No, esto es otra cosa muy diferente. ¿Sí? O sea, aquí no hay que pagar impuestos por esos recursos siempre que se destinen a la educación de los hijos, ¿verdad? Sí. Esta educación, pues, puede ser hasta el nivel licenciatura. Obviamente, pues comenzaría desde el nivel preescolar, porque recuerden que ya el nivel preescolar ya se considera educación obligatoria, entonces de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, nivel técnico o bien el nivel profesional. Y hasta ahí llegaría, ya dices, oye, quiero estudiar un posgrado. No, pues ahí sí, ese ya es por tu cuenta. Ahí sí ya no te van a considerar para efectos del impuesto, ¿verdad? Eh, entonces es importante considerar el hecho, ¿verdad?, de que este fideicomiso que crea el contribuyente debe de ser exclusivamente para esto, para fines de la educación, y señalar que es en los términos del artículo 90, ¿vale? Y Ah, los gastos que se hagan de ahí están, bueno, o sea, el ingreso que se obtenga está exento, pero los gastos tienen que ser para fines de la educación. ¿Está de acuerdo? sí, entonces nomás es de los dueños, por así decirlo. No Bueno, puede de ser las. cualquier persona lo puede hacer, Ajá, ¿sí? No nomás los dueños, cualquier persona pudiera hacerlo, ok. Sí, ¿sí? profe, gracias. Ujú. Correcto. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, estamos viendo esta parte, ¿no? De lo que no se considera ingresos, los apoyos económicos. Ahora, un apoyo común que ustedes pudieran recibir, no sé, yo tengo la beca del bienestar para efectos de estudiar en la universidad. ¿Puede ser? No puede ser. ¿Hay alguien que tenga aquí apoyo de bienestar? Nadie tiene apoyo del bienestar. ¿Es el que le dan a los señores? Bueno, Yo le dan tengo, a... maestro. Ah, es que hay jóvenes como ustedes comprenderán que les dan apoyos, ¿no? Del bienestar para efectos de cubrir sus colegiaturas universitarias. Y les dan, creo que, no sé, 1,000 pesos al mes, una cosa así, ¿no? Entonces, A mí la beca que yo tengo nos dan 4,800 cada cuando quieren. Se supone que es así, cada 2 meses, pero nos los pero no, dan a veces como 3 juntos o algo así. así es. Pues es que es un programa, ya saben, desde este gobierno, que pues son expertos en regalar, ¿no? Entonces dijeron, oye, hay que darles a los universitarios para que no se salgan. Y pues les dan a los universitarios. Oye, tienen que demostrar pues que no tienen capacidad económica y eso, ¿no? O sea, no puede llegar el hijo de Bill Gates a decir, oye, yo quiero apoyo. Pues no procede, ¿no? Porque obviamente pues él sí tiene cierta capacidad económica. Pero obviamente pues si hay alguien que no tiene capacidad económica y lo puede comprobar, se registra, ¿verdad? En la Secretaría de Bienestar y obviamente pues solicita esta beca apoyo para estudiantes de licenciatura. O sea, eso lo digo, y no lo digo en tono despectivo, pues eso no está mal. Yo también cuando estudiaba, pues yo tenía beca, ¿no? Pero era una beca privada, ¿sí? De un fideicomiso que se llamaba Enrique Olivares y me daban beca. Cada mes nos daban una cantidad y entonces íbamos por nuestro cheque, porque en aquellos tiempos era con cheque. Ahora creo que lo hacen a través de transferencia estas del bienestar, ¿verdad? Pero, o sea, pues no es ningún delito, pues si tú no tienes capacidad económica, ¿por qué no hacerlo? Pues, eventualmente te puede solicitar y te la pueden otorgar. Y obviamente, pues es un programa que está aquí, o sea, que no paga impuestos por recibir este apoyo económico. Es decir, ay, sí, pero ¿cuánto pagaría yo de 4,800? Pues igual no sería mucho, pero sí sería que pagar un impuesto, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues estos apoyos que se dan a través de la ley de egreso, el presupuesto de egresos, pues están previstos de que no paguen impuestos. Entonces, la compañera puede estar tranquila de que no va a pagar impuestos por el dinero que percibe para efectos de hacer sus estudios. ¿Eh? Que yo no veo que esté mal, ¿eh? O sea, la verdad es que pues, está bien, se aplauden ese tipo
de medidas para apoyar a los jóvenes como ustedes, ¿verdad? Pues que tengan problemas económicos, ¿verdad? Porque pues es normal, les digo, es una cuestión pues que de repente se requiere, por supuesto. ¿Sí? Felicidades, compañera, qué bueno que tienen ustedes ese apoyo. Y también felicidades porque no va a pagar impuestos, ¿sí? ¿Está de acuerdo con eso? Sí, muy de acuerdo. Correctísimo, correcto. Y obviamente, pues, conmino a los demás, si hay alguno que tenga necesidad, pues nunca está de más, pueden registrarse, todavía les queda un año más de carrera y pues si las cosas económicamente no están tan bien en su familia, pues se pueden registrar en la Secretaría de Bienestar para solicitar el apoyo, pues para realizar estudios de licenciatura, ¿de acuerdo? Y obviamente en el posgrado también hay apoyos, ¿verdad? Pero ya son diferentes porque los apoyos del posgrado los da el CONACYT, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos la maestría en impuestos y ahí los alumnos reciben más o menos como 12,000 pesos cada mes por estudiar la maestría, ¿verdad? Que también no está mal, ¿verdad? O ustedes lo ven mal, que les den 12,000 al mes. No, profe. Ah, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, pues yo cuando me fui a estudiar el doctorado, pues yo estudié el doctorado en el extranjero, ¿verdad? Pues también lo hice becado porque yo soy un humilde cancionero, entonces pues obviamente me fui becado por la Secretaría de Educación Pública y nos pagaban pues ahí 1,800 euros, era lo que nos daban a nosotros para estudiar en el extranjero, ¿verdad? 1,800 euros más las colegiaturas, más seguro de gastos médicos, más el boleto de ida y de regreso para ir al extranjero, ¿verdad? Pues esos eran apoyos que estaban establecidos para esta beca que había. Pero también en el CONACYT pues hay apoyos, ¿verdad? Que son para estudiar posgrados en el extranjero, que son $1,000 en los países, pues, obviamente, donde predomina el dólar, 1,000 euros, pues obviamente en Europa, o 1,000 libras en Inglaterra, por supuesto. Entonces, ahí es dependiendo, o sea, el resto de países, pues son $1,000 para poder estudiar en el extranjero. O sea, para que vean que hay posibilidades de, si ustedes tienen deseos de estudiar fuera del país, pues también. Y obviamente, como son apoyos, pues también no causan impuesto sobre la renta, cosa que también está bien, porque pues imagínate que nos cobraran todavía los impuestos, pues ¿qué haríamos con todo esto? ¿Están de acuerdo con eso, chicos? Sí, profe. Ante su silencio, yo espero que sí. Bueno, otros ingresos de las personas físicas, ¿verdad? Que cuando se tengan deudas o créditos en moneda extranjera y se obtenga una ganancia cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, considerarán como ingreso la ganancia determinada conforme lo previsto en el 143. Pues imagínate, por ejemplo, que ahorita yo compro, no sé, $10,000 a 20 pesos, que están ahorita, ¿no? Entonces, $10,000 por 20 pesos. Gastaría 200,000 pesos. Pero haz de cuenta que luego nos empieza a ir mal en el país, y etcétera, y el dólar sube a 22 pesos al final del año. Espero que no sea así, pero pensemos, o sea, en un caso hipotético. En diciembre resulta que el dólar llega a 22 pesos. Entonces digo, bueno, entonces decido vender mis $10,000, pero ahora a 22 pesos, pues tendría una ganancia de 20,000 pesos, ¿verdad? Por esa obtención, o sea, por ese aumento en el valor de los créditos o deudas en moneda extranjera. Pues esta ganancia cambiaria se considera que es un ingreso para los efectos del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que considerar esta parte. El dólar se ha mantenido más o menos estable ya por un buen rato y anda hoy por rondando pues, el valor más o menos como de 20 pesos, ¿verdad? Es como que el valor que se ha mantenido en la referencia, pero pues sí llegó un momentito en el cual llegó a estar a 23 pesos por dólar cuando hubo alguna amenaza de parte de Donald Trump al gobierno de México porque iban a poner unos aranceles, ¿verdad? Entonces ahí sí hubo un disparo del valor del dólar y obviamente pues ahí fue cuando se consideró pues este supuesto de que pudiera haber habido ganancias cambiarias por la obtención de los recursos, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está un ejemplo de cómo. Y decir, oye, pero ¿cómo lo van a descubrir que usted pues ganó dinero por los dólares? Porque estoy hablando de 10,000, pero pues pudieran haber sido 100,000, ¿no? Y entonces, claro, ahí puede ser un valor ya importante. Pues obviamente de que te pueden agarrar en la operación
cuando pues andes gastando tus ganancias, es cuando te pueden agarrar, ¿de acuerdo? Es una cuestión a considerar para efectos prácticos, ¿vale? Bueno, y bueno, les platico, por ejemplo, yo tenía un cliente que compró de repente acciones que te gusta de la empresa Apple, que es la de los teléfonos, ¿no? Y entonces de repente compró las acciones y gastó $20,000. No fueron no muchas, unas cuantas, ¿verdad? Pero $20,000. Pero resulta que ahorita, ¿verdad? La sacamos a valor actual y tienen un valor de $50,000. Bueno, pues ahí nada más en la operación, además obviamente de los dividendos que obtiene por tener acciones de esta empresa, pues tiene una ganancia cambiaria, porque no es lo mismo tener $20,000 al inicio del año, ¿verdad? A $50,000 al cierre del ejercicio. Entonces, este valor se considera como si hubiera una ganancia cambiaria en la operación inicial y final por los valores. ¿Cuándo se van a volver reales? Cuando venda las acciones. Mientras no venda las acciones, pues estas no van a tener una repercusión financiera, pero sí se tiene que registrar la ganancia cambiaria que ha generado la operatividad, porque obviamente las acciones de Apple cotizan en dólares y obviamente pues este contribuyente pues ha tenido una ganancia más o menos como de $30,000 en el último año, ¿verdad? Así es como se ha manejado esta empresa. Bueno, se consideran obtenidos los ingresos de las personas físicas, ¿verdad? En los que conforme al título tercero. ¿Alguien se acuerda qué es el título tercero? Pues ya lo vieron el semestre pasado. Profe, ¿no era el de arrendamientos por uso o goce temporal? Ah, no, es que este es el de este semestre. Todavía no lo vemos. Pero el título tercero es de los que vieron el semestre pasado. Es de personas morales. ¿No? ¿No es sobre algo de los lucrativos? Así Los que no es. son Eso. Lucrativo. Las personas morales con fines no lucrativos. ¿Ustedes más o menos ubican cuál puede ser? Una persona moral con fines no lucrativos. ¿Puede ser las organizaciones, asociaciones sin fines de lucro? Así es, asociaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Que en este caso puede ser ¿El como DIF? por el DIF, por ejemplo, ¿verdad? Pero digamos una privada de este tipo, pues no sé qué te gusta, Fundación Teletón, por ejemplo, si la han oído hablar, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Pues esa es una institución privada, ¿verdad? La Fundación Teletón. Entonces, pues esta Fundación Teletón, pues puede ser considerada como una persona moral sin fines de lucro. Ah, bueno, pero pues puede ser que estas personas morales con fines de lucro, que no tienen fines de lucro, pues repartan remanente, por ejemplo, a sus socios. ¿Se puede hacer? Bueno, sí, pero en este caso, este reparto de dividendos o de utilidades, ¿verdad? Causaría el impuesto a las personas físicas. La persona moral no causa impuesto, pero la persona física sí tendría que pagar los impuestos correspondientes, ¿sale? Entonces, así es como funcionaría. Hay algunas universidades privadas, por ejemplo, que son personas morales con fines no lucrativos, pero pues luego sus socios llegan y dicen, ay, sí, pero a mí me das el dinerito, ¿verdad? No sé, por ejemplo, ¿qué te gusta? Fundación Marista, ¿sí? Conocen el Marista, ¿no? Es una, ellos tienen primaria, secundaria y creo que hasta preparatoria, ¿no? Nadie de aquí viene del Marista. Y entonces, pues ya ven que ahí hay unas monjitas, ¿no? Entonces las monjitas decían, oiga, pues yo quiero mis dividendos, ¿verdad? Porque pues claro, estamos ganando dinero con los estudiantes y todo.
Ah, pues muy bien. Y entonces le dan su utilidad, pero descuentan el 35%. Entonces, en este caso, pues el impuesto lo paga la persona que recibe los beneficios, los dividendos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así como las cantidades que se obtengan para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con CFDI a nombre de aquel a la cuenta que se haya efectuado el gasto. ¿Ustedes han oído hablar este concepto de gastos por cuenta de terceros? ¿O no? Ni idea. ¿Nadie ha oído hablar de los gastos por cuenta de terceros, chicos? Profe, ¿no es como los reembolsos? Sí, luego se reembolsan, pero digamos, ¿cómo se lleva a cabo un gasto por cuenta de terceros? Bueno, voy a platicar de dos que son muy comunes en la práctica. Por ejemplo, en el caso de exportaciones, ¿sí? Pero importaciones o exportaciones, ¿de acuerdo? Habitualmente se estila pues que el contribuyente contrate a un agente aduanal. ¿Y el agente aduanal qué hace? Bueno, pues se encarga de toda la operación de la cuestión de importaciones y exportaciones. O sea, por ejemplo, voy a hacer una importación, voy a comprar maquinaria que viene desde Holanda. ¿Sí? ¿Puede pasar? ¿Sí o no? Es decir, lo más común es de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, pues, da igual, ¿verdad? Entonces voy a comprar una máquina que viene de Estados Unidos, pues, para que sea más fácil. Y entonces yo contrato un especialista, ¿verdad? Un broker que se encargue de hacer la operación. Y entonces me dice, sí, mire, para hacer la operación necesito que me dé usted, no sé, usted le paga al proveedor y necesito para los gastos que me dé $10,000. Ah, correcto. Entonces yo le doy al intermediario los $10,000 y pues, ¿qué va a hacer? Pues va a pagar los fletes, va a pagar los gastos de importación, la aduana, va a pagar las maniobras que sean necesarias para traer la maquinaria, pues todo esto, pues son costos, los hace por mi cuenta. Sí, las facturas de hecho vienen a nombre de mi empresa. Él lo único que hace es pagar esas operaciones porque yo le di dinero para que hiciera estas operaciones, ¿verdad? Y por eso dice que los FDIs están a nombre de aquel al que él efectúa el gasto. En este caso, pues si la XSADCB va a importar estos bienes, ¿verdad? Y obviamente contraté al agente aduanal don Juan Martínez, ¿verdad? Pues Juan Martínez paga todos los gastos, los $10,000, y obviamente, pues todos esos gastos vienen con facturas a nombre de la empresa XSA. Entonces, ese es un gasto por cuenta de terceros. Otro común, pues lo encontramos habitualmente en los notarios, ¿verdad? Yo voy a hacer una operación de compraventa de un bien inmueble. Y entonces lo que se hace es que pues la escritura, los gastos por concepto de registro, los impuestos que hay que pagar, pues dice el notario, ¿sabes qué? Pues sí, para la escritura son 20,000 pesos de honorarios, ¿verdad? Y son 30,000 pesos para gastos de escrituración. Pues los 20,000 de honorarios, claro, obviamente me tiene que dar recibo de honorarios el notario a su nombre, pero de los 30,000 que son para gastos de escrituración que van a venir, pues va a venir la declaración del pago de impuestos, va a venir registro en el registro público de la propiedad, los gastos necesarios para hacer el registro, el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, pues todo esto lo hace el notario por mi cuenta y entonces me da las facturas a mi nombre, ¿de acuerdo? Esos son los gastos por cuenta de terceros. Dice que no serán ingresos cuando sean respaldados con CFDI a nombre de aquel al que se efectuó el gasto. Pero imagínate que el notario le doy 30,000 pesos, ¿verdad? Para gastos. Y nada más me da factura por 28,000 pesos. Dice, pues hay una diferencia de 2,000. Pues tiene dos opciones. Uno, regresarme los 2,000 o considerar los 2,000 como ingreso acumulable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los 2,000 no los comprobó con documentación que reúna requisitos fiscales y por esa razón tiene que pagar el impuesto sobre la renta por realizar gastos por cuenta de terceros y no haber sido comprobados todos ellos con documentación comprobatoria, ¿vale? Pues eso es lo que se refiere en este apartado de los gastos por cuenta de terceros.
¿vale? Tratándose de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, los contribuyentes no los considerarán para pagos provisionales, salvo cuando sean sueldos, ¿verdad? En el caso de sueldos, sí se consideran los ingresos procedentes del extranjero, es el único caso. Pero si yo, por ejemplo, me dicen, voy a crear una conferencia, pues sí, me dan su recibo de honorarios. Si expido un recibo de honorarios, pues eso no es sueldos, entonces obviamente no los consideraré para hacer los pagos provisionales. Evidentemente sí los considero para hacer la declaración anual, ¿vale? Pero no para los pagos provisionales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona física cambia de residencia? Pues una persona física cambia de residencia, ¿verdad? Considera los pagos provisionales efectuados como pago definitivo del impuesto y no podrá presentar declaración anual. Esto parece muy padre y dices, qué bueno, o sea, si yo ya me voy de México, ya no tengo que hacer declaración anual. Parece muy padre, pero luego resulta de que esto no es un beneficio, sino es un perjuicio para las personas físicas. Porque obviamente si ustedes ya vieron en la tarea, ¿verdad? Pues las personas físicas pagan a través de una tabla de impuestos, ¿cierto? Se fijaron eso, ¿verdad? Ahora que estamos haciendo ejercicios de sueldos. ¿Se dieron cuenta de ese hecho? ¿O no? Sí, maestro. Y entonces, obviamente, no sé si se fijaron, ¿verdad? Pero a mayor ingreso, pues hay un mayor impuesto, ¿sí? Entonces, imagínate que yo en el mes de marzo, ¿verdad? Yo venía ganando 30,000 pesos mensuales y en el mes de marzo decido cambiarme de residencia a Estados Unidos. Ya presento mi aviso de cambio de residencia y dice el fisco, ya, no hagas anual, ¿sí? Muy padre el asunto. Pero probablemente si hubiera aplicado la tabla anual, me hubiera dado saldo a favor al final del año, porque pues yo como nada más trabajé 3 meses en México, pues tendría derecho a saldo a favor. Sin embargo, dice el fisco, no, ya no hagas anual, porque te va a dar saldo a favor. Y entonces, pues ya lo que hace esta regla es que te prohíbe la posibilidad de solicitar tu devolución de impuestos, porque pues como tú ya te vas del país, pues ya lo pagado, no me interesa, ¿verdad? Ya lo había dicho el gran José, entonces ya no se considera estos ingresos para la declaración anual, porque probablemente bajo este esquema que tenemos de tablas, pues es muy probable que te hubiera dado saldo a favor por haber aplicado una tabla con ingresos mayores, ¿verdad? No es lo mismo tener ingresos anuales por 90,000 pesos de 3 meses de 30,000 a, obviamente, y aplicarles la anual a esos 30,000, perdón, esos 90,000, porque seguramente te daría mucho saldo a favor porque pagaste de más. Entonces, por eso dicen, no, ya lo pagado, así quedamos y ya, ¿verdad? Si nos conocimos, pues ahí te ves, ¿vale? Bueno, partes relacionadas. Si vienen dos supuestos de partes relacionadas, ¿alguien había dado el concepto de partes relacionadas? Eso se los debieron haber mostrado en personas morales. ¿Saben qué es una parte relacionada? Profe, es cuando hacen un grupo, bueno, una sociedad, pero todos son como que familia. Más o menos, la familia es parte relacionada, sí es correcto, pero digamos, tiene una connotación un poco más empresarial, ¿de acuerdo? Sí es correcta, pero le faltarían unas cuantas cosas, ¿verdad? Bueno, se consideran partes relacionadas las que participen directa o indirectamente en la administración, control o capital de otra empresa o grupo de empresas, o participen directamente en la administración, control o capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo a la legislación aduanera, ¿sí? Que dice el artículo 110 del reglamento de la ley aduanera, ¿verdad? Que la vinculación entre personas de la misma familia, si existe parentesco civil por consanguinidad, legítima o natural sin limitación de grado en línea recta y en la colateral transversal hasta el cuarto grado. O sea, hasta el segundo grado entre los cónyuges. ¿Qué se refiere esto de las partes relacionadas? O sea, por ejemplo, ¿qué te gusta? El administrador general de una empresa, pues es parte relacionada de la empresa, ¿sí? Es una persona física que administra la empresa. Pues este administrador único, pues es parte relacionada de la persona moral. Participar en el control, bueno, pues si está en la Contraloría, pues técnicamente es parte relacionada de la persona moral, o en el capital, o sea, es socio de la persona moral, pues también es parte relacionada.
Y en el caso de la vinculación familiar, ¿verdad? Sí. Si tú dices, es que, por ejemplo, mis hermanos y yo constituimos una empresa, pues somos partes relacionadas por cuestiones de afinidad familiar, ¿de acuerdo? Inclusive entre cónyuges, pues ya ven que el cónyuge pues no es de tu familia, pues lo tienes que adoptar, hasta inclusive lo tienes que decir así abiertamente, ¿verdad? No puedes decir, ay, acepta usted, y tienes que decir, acepto, de que nada más dices que sí o algo así, no, tienes que decir que aceptas, obviamente para efectos de que quede asentado en el acta que tú aceptaste a ese cónyuge, ¿verdad? Dice que cuando los contribuyentes que celebren operaciones por partes relacionadas están obligados a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando estas operaciones los precios y montos de contraprestaciones como si hubieran utilizado entre partes independientes en operaciones comparables. En caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar ingresos acumulables y deducciones autorizadas a los contribuyentes considerando el monto de los precios o partes independientes, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa es la cuestión a considerar. Vamos a ejemplificar este concepto porque creo que es importante el de las partes relacionadas, ¿de acuerdo? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Qué tal que hacemos las cosas en Excel, no? Para ejemplificar. O sea, imagínate, ¿verdad? Aquí hay un contribuyente, ¿verdad? Don Juan Martínez, que es socio, ¿sí?, de la XSA. ¿Puede pasar eso? ¿Sí o no? ¿En la práctica ocurre eso? Sí. ¿Sí? Bueno, haz de cuenta, este contribuyente, don Juan, ¿verdad?, es dueño de la nave industrial donde opera la XSA, ¿sí? Y entonces cobra arrendamiento, ¿sí? Es una operación, de hecho, muy común en la práctica, ¿no? Entonces tiene una renta con la XSA, él es socio, ¿verdad?, socio mayoritario de la sociedad, tiene el 99%, que no pasa eso en las empresas, ¿eh? Entonces es el socio supermayoritario de la empresa, entonces le renta la nave industrial, ¿sí? Entonces por la renta de la nave industrial, ¿sí?, cobra 100,000 pesos, ¿eh? 100,000 pesos mensuales. ¿Puede pasar? Bueno. ¿Sí o no? Sí. Ahora bien, estas naves industriales, ¿verdad?, son, pues, las bodegas son igualitas todas. Ya ven ustedes, las naves industriales luego las hacen así como por paquete, ¿no? Y entonces resulta que hay otra persona que renta a la YSA, ¿sí? Y le renta la nave industrial, ¿sí?, en 80,000 pesos. Ese no tiene ninguna relación con la Y, y entonces le renta una nave industrial que es muy similar a la que tiene la XSA, ¿vale? Pero estas son partes independientes, ellos no tienen ninguna correlación, ¿sí? Pues ya llegó y te renta la nave industrial, la YSA, y pues se la renta, ¿vale? Ahora bien, ¿estas son operaciones comparables? Pues técnicamente, ¿sí son operaciones comparables, sí o no? Porque las dos naves industriales miden 500 metros cuadrados, este mide 500 metros cuadrados, ¿eh? 500 metros cuadrados, ¿eh? Y esta también mide 500 metros cuadrados, tiene las mismas cosas, tienen lo mismo, hay un baño aquí, otro baño arriba, una oficina, etcétera, ¿sí? Bueno, esta, al ser parte relacionada, jóvenes, ¿verdad?, pues dice la ley que debe determinar sus precios como si fueran partes independientes. Y ahora, está aquí la ZSA, otra empresa, ¿sí?, que también le renta otra persona que no tiene nada que ver y es igualita, la nave industrial, igualita que la anterior. Y resulta que también renta en 80,000 pesos. Pues el fisco, oye, pues ya tengo más valor para poder decirte que estas operaciones son comparables y obviamente pues tú estás cobrando, al ser socio de esta empresa, ¿verdad?, estás cobrando más de lo que debieras cobrar. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto se supone que debe ser el valor que debiera de cobrar esta empresa?
a esta empresa de renta. ¿Cuánto les gusta que debía de cobrar? ¿Se acuerda de eso? ¿Sí me escuchan? Pues ya se durmió toda mi concurrencia. No, maestro, sí lo escuchamos. Pero ¿cuánto se supone que es un valor que debiera considerarse? Profe, ¿serían los 100,000? A ver, es que este es el valor que, claro, este es lo que él cobró, este señor, ¿no? ¿Sí? Pero decimos que es socio de la empresa. Y recuerden, aquí veíamos, ¿verdad?, que consideran partes relacionadas cuando participan en la administración, control o capital. Pues este participa porque además es el administrador único y es dueño del 99% del capital de esta empresa. Entonces, ¿cumple con esto de ser parte relacionada, sí o no? Lo que dice en este apartado. ¿Qué opina? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces lo que dice el segundo párrafo es que tienes que utilizar, ¿sí?, para considerar las operaciones, debes considerar los precios como si fueras parte independiente en operaciones comparables. Pues digo, esta es una operación comparable porque estas naves industriales son muy similares, ¿no? De hecho, todas miden 500 metros cuadrados. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, bajo esa consideración, ¿cuánto debía haber cobrado el socio, el socio de la persona moral? Porque él dice, tú sí eres parte relacionada de esto, de la XSA. Estos no, son independientes de la YSA y de la ZSA. Entonces, ¿cuánto se supone que debías haber comparado para que fuera, cuánto se habías cobrado de renta para que fuera una operación comparable? 80,000. Pues 80,000, ¿verdad? 80,000. Entonces, ¿por qué? Pues dice que debes utilizar los valores de mercado y de acuerdo con el valor de la evaluación que hacen otras operaciones, pues eventualmente se considera que el valor sería razonable, sería de 80,000 pesos, ¿verdad? 80,000 pesos. Entonces, por esta razón, se consideraría que esta operación debe ser en un máximo de 80,000 pesos, ¿verdad? Y entonces, mira, aquí te pueden determinar diferencias. ¿De cuánto sería la diferencia que te podían determinar? 20,000. 20,000 pesos, ¿están de acuerdo? Y porque dice, es que los demás que rentan este tipo de bodegas, pues cobran 20,000, ¿no? Digo, cobran 80,000, entonces pues hay una diferencia de 20,000. Obviamente te puede decir, sí, pero pues esto es mensual, entonces digo, para hacerlo anual, para sacar la diferencia anual, multiplico este valor por 12, ¿verdad? Los 20,000 de diferencia. Y además, obviamente, pues esta parte sería considerada como no deducible, ¿vale? Y esto sería no deducible, ¿vale? Para la persona moral, para la XSA. ¿Por qué? Porque pasó un valor superior. Pero además, esta operación causó IVA, ¿verdad? ¿Sí? Porque es una nave industrial y las naves industriales deben causar IVA. Entonces, además, estos 38,400, ¿verdad?, se van a considerar como IVA no acreditable. ¿De acuerdo? Ya así bajo el esquema de personas morales, recordar que obviamente pues esto causa el 30%, ¿están de acuerdo? De ISR. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? Me cuesta el 30% de ISR las personas morales. Ni en las físicas, en las morales. ¿Sí? Y entonces dice, mira, ya tienes una diferencia de impuestos, ¿verdad?, de 72,000 de ISR más 38,400. Entonces ya tu diferencia de impuestos es de 110,400. Y además, obviamente, pues te tengo que cobrar la multa del 50%, ¿no?, que es lo que marca la ley, ¿vale? Y entonces, pues ya ahí ya va sumando el valor de las diferencias, ¿verdad?, por no utilizar. Ahí la diferencia, por una diferencia de 20,000 pesos mensuales, ¿verdad?, se vuelve de 165,600 de impuesto en un solo ejercicio. Y probablemente ya al haber detectado esta irregularidad, pues el fisco podría irse hacia atrás buscando, obviamente, pues que haya más diferencias
en los ejercicios anteriores, a lo mejor por el mismo importe de 165,600 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, pues así se puede ir hasta 5 años para atrás, ¿verdad? Pues ya serían 828,000 pesos de diferencias, fíjate, por una diferencia de 20,000 pesos, ¿verdad? Faltarían, obviamente, calcular recargos y actualización por las diferencias determinadas, pero nada más los puros impuestos por esta diferencia de 20,000 pesos en el valor que debías haber utilizado, el valor de mercado, ¿sí? Y decir, oye, el fisco, ¿cómo puede saber cuánto renta la persona física le renta a la YSA y a la ZSA? Pues con las declaraciones de ellos, ¿no? Porque pues tienen las declaraciones fiscales de estas personas y ahí vienen los recibos de nómina, de arrendamiento, donde pues ellos pueden comprobar cuánto es lo que les está rentando. ¿Cierto o falso? ¿Estamos bien? Sí captan ustedes la idea, ¿verdad? De utilizar valores o precios de mercado, chicos. Sí, maestro. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, pues regresamos a esta parte, ¿verdad? Con esto concluimos el artículo 90, ¿verdad? Vamos al artículo 91, que nos habla de la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal. Que la discrepancia fiscal no es otra cosa más que las diferencias, ¿verdad? Que pueda determinar el fisco federal, ¿verdad? Por, obviamente, pues haya faltas en cuanto a la operatividad de las personas físicas, ¿verdad? Entonces, las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que las erogaciones en el año de calendario sean superiores a los ingresos declarados por el contribuyente o bien que le hubiera correspondido declarar. ¿Alguien ubica el concepto contable de erogaciones? ¿Sí? El concepto contable, no el fiscal. ¿Qué son las erogaciones para efectos contables? Son dos fundamentalmente. ¿Cuáles creen que pueda ser el concepto de erogaciones? Los gastos, profe. Ese es uno, correcto. ¿Y costos? ¿Y cuál otro? Costos y gastos, así es, esos son los dos conceptos técnicos de erogaciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, es importante considerar este hecho, ¿verdad? De que los costos y gastos, pues son las erogaciones fundamentales, ¿verdad? Que se consideran para efectos contables, ¿sale? Entonces, obviamente que cuando el fisco ve que tú gastas más de lo que ingresas, ¿sí? Puede ser que sea sospechoso, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Totalmente. Que sí. Sí, ¿verdad? Obviamente es sospechoso, porque ¿cómo es que estás gastando más de lo que estás ingresando? Eso suena raro, ¿no? Ahora, alguien puede decir, oiga, ¿para qué tengo un préstamo? Ah, ¿puede pasar? ¿Sí o no? Sí. Sí, o sea, sí puede pasar, obviamente. Pero ya vimos en el artículo anterior que si un préstamo excede ¿de qué monto? Lo vimos. 600,000. 600,000 pesos, ¿qué tengo que hacer? Informarlo. Informarlo, correcto, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Y ya lo dijimos también. Oye, pues es que me acaban de dar una herencia. ¿Es posible que por eso esté gastando más? Sí. Sí, o sea, pues sí, oye, pues murió mi abuelo y pues decidió dejarme dinero. Ah, no está mal, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que haber hecho? Informarlo. Informarlo si excediera de qué monto, compañero. Ayer lo decíamos, ¿no? La herencia. De los 500,000, creo. 500,000, sí, 500,000, correcto, ¿verdad? Entonces, sí, ahí está, o sea, sí puede ser que de repente pueda gastar más de lo que ingrese,
pero pues estos acontecimientos, si son así excesivos, pues hay que informarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí obviamente el fisco no le parece que tú andes gastando sin ninguna piedad, pero no informes por qué tuviste estos gastos excesivos, ¿verdad? Entonces es una cuestión importante a considerar, ¿verdad? El hecho de que sí, obviamente, tú gastas más de lo que ingresas, pues hay que aclarar la razón por la cual estás gastando más de lo que estás ingresando. Si esta razón es considerable o de acuerdo a la ley, se toma un valor que sea adecuado a lo que estás teniendo, pues no hay ningún problema. ¿Sale? Sin embargo, ahorita vamos a ver que el concepto fiscal de erogaciones es más grande que el que tenemos en la contabilidad, que ya decíamos hace un momento, que la contabilidad de las erogaciones pues, fundamentalmente eran los costos y los gastos. Pero acá dice fiscalmente las erogaciones son, ¿sí? Para una persona física son los gastos, las adquisiciones de bienes, que digamos sería el equivalente al costo, obviamente, pero aquí nada más considera las adquisiciones, los depósitos en cuentas bancarias y las inversiones financieras o tarjetas de crédito. Y subrayo ahí tarjetas de crédito, ¿verdad? Es una cuestión muy importante para determinar diferencias a las personas físicas, ¿verdad? Entonces, es muy importante el considerar estos conceptos. Entonces, además de las erogaciones en materia contable, que serían los costos y gastos, que aquí nada más considera las compras, obviamente, gastos y compras, ¿verdad? Aquí también considera los depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras y la tarjeta de crédito, ¿verdad? Fíjate, suma 3 conceptos que contablemente no son. Y alguien puede decir, oye, ¿por qué los depósitos se consideran una erogación? Bueno, es un flujo de efectivo en base caja, así es como se maneja, ¿no? O sea, si tú haces un flujo de efectivo y yo tengo aquí en dinero y te traigo aquí 10,000 pesos en mi bolsa, ¿sí? Y entonces voy al banco, ¿verdad? En mi bolsa y digo, pues voy a depositar estos 10,000 pesos. ¿Cuánto me quedó en mi bolsa, en mi caja? Y deposité los 10,000 pesos que tenía en la bolsa. Pues ya no me queda nada, ¿no? Porque tenía 10,000 y agarré los deposité. Pues esa es la razón por la cual los depósitos en cuentas bancarias se consideran como una erogación basada en el efectivo, ¿vale? Y entonces, últimamente, de hecho, en este último año, ha llegado el fisco y ha llegado de una manera muy curiosa a revisar las empresas, ¿sí? Y les explico. Llega a las empresas y dice, muy bien, mire, usted tiene aquí ventas o ingresos por 10 millones de pesos. ¿Sí? 10 millones de ingresos, reportados con facturas y toda la cosa. Está bien. Ese es mi ingreso. Y luego llega y le dice, a ver, vamos a ver sus depósitos. ¿Sí? Y llega y le dice, oiga, pero usted tiene depósitos por 15 millones. ¿Sí? Tiene depósitos por 15 millones. ¿Cuál es alguna razón por la cual yo pueda tener 15 millones de depósitos, joven? Si yo tuve 10 millones de ingresos. ¿A qué le suena que pudiera haber pasado? Que pudiera explicar 5 millones. Algo que les nazca, que pueda decir, esto explica estos 5 millones de diferencia entre los depósitos y los ingresos. ¿Alguna explicación que ustedes le pudieran hallar? ¿O ninguna? Pues alguna donación. Pudiera ser una donación, pero digamos algo así más común. Aportaciones de socios o préstamos. Aportaciones, préstamos, correcto. Pero te voy a decir una cosa así como que pasa mucho, ¿no? ¿Sí? Cuando se das de cuenta, yo llego y deposito en el banco A, ¿ya? ¿Sí? Deposito en Bancomer, por ejemplo. Bancomer, ahí deposito 5 millones, ¿de acuerdo? De las ventas, la mitad de las ventas. Pero luego hago los cheques de Banamex, ¿sí? O mis transferencias las hago de Banamex, ¿vale? Y entonces, como hago todas las transferencias de Banamex, pues agarro esos 5 millones y hago un traspaso
entre cuentas, las dos cuentas, la de Bancomer y la de Banamex, están a nombre de mi empresa, ¿sí? De Miguel Ángel Oropesa, persona física. ¿Puede ser? ¿Cómo se llama ese concepto? Un traspaso, ¿no? Entre cuentas mismas de mi persona. ¿Vamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? Hay un ingreso ahí, ¿no? Pues nomás estoy traspasando de una cuenta mía a otra cuenta mía. Lo que pasa es que a mí me gusta hacer las transferencias de Banamex, ¿sí? Porque pues es más cómodo, porque me gusta hacerlo así, o por lo que tú quieras. La razón es independiente. Y entonces lo que ha llegado al fisco es a decir, bueno, ¿sabe qué? Usted tiene una diferencia de 5 millones, ¿sí? Y tú le dices, sí, pues es que son traspasos que yo hice, ¿sí? Traspasos que yo hice, ¿sí? Es un delito hacer traspasos de mis mismas cuentas. ¿Qué opinan ustedes? No. Pues ¿O no. sí? No, pues es mi misma cuenta. O sea, lo que pasa es que tengo una en Banamex y otra en Bancomer, ¿sí? No es ningún delito, no es ninguna cuestión sancionable. Sin embargo, últimamente ha llegado el fisco y hace esta operación. Entonces dice, ingresos, facturas, 10 millones. Depósitos, 15 millones. Dice, diferencia 5 millones. Y obviamente digo, esa es la diferencia de este mes, pero imagínate, pensando que fuera algo más o menos equilibrado, que casi cada mes fueran 5 millones. Y entonces dice, 5 millones por 12, pues son 60 millones de diferencia ya en el ejercicio fiscal. ¿De acuerdo? Bueno, si le sacamos el 30%, dices, pues son 18 millones de ISR. ¿Es una cantidad, sí o no? ¿Qué les parece? Ese es nada más ISR, ¿vale? Faltan recargos, actualización y la multa, por supuesto. Ilógico y lógica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esa operación? Pues sí, es una feria. Sí, fíjate, pero así ha llegado a las empresas este año, este año y finales del año pasado, a hacer las revisiones y hacer esta comparación. Depósitos contra las ventas. Y entonces determinan diferencias porque en ocasiones, por ejemplo, pues nosotros tenemos bancos donde dice, esta cuenta es exclusivamente para los depósitos con tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿Sí? Ya ven que las tarjetas de crédito, pues tienes una terminal y ahí te hacen los depósitos. ¿Puede ser? ¿Sí o no? Ya ven que ahora mucha gente pues usa la tarjeta de crédito como mía de subsistencia. Y entonces dice, bueno, pues aquí en esta cuenta nomás puedes hacer traspasos a tu cuenta principal para que de ahí pues ya hagas toda tu operación, ¿verdad? Y entonces tenía un cliente que pues nada más de puras operaciones con tarjeta de crédito pues tenía ingresos por 2 millones mensuales. Pues ya 2 millones mensuales es una lana, ¿no? Y entonces pues tenía que hacer los traspasos porque de hecho de esa cuenta de los depósitos de las tarjetas pues no le permitían hacer retiros más que a su cuenta principal, ¿de acuerdo? O sea, la cuenta A de Bancomer era solamente para traspasarle a la cuenta B de Bancomer, ¿vale? Y entonces dices, hijo, fíjate, y te estaban ya determinando diferencias por esta cuestión de que tenías depósitos en exceso. Pues tener cuidado con este hecho, ¿verdad? Y hay gente que lo hace por operatividad, ¿no? El hacer los traspasos, pues últimamente se ha agarrado por ese lado del fisco para determinar diferencias. Imagínate como en este caso que tenía diferencia de 5 millones por traspasos, pues ya son 18 millones de ISR en un año, ¿no? Y ya lo que decía el fisco, oiga, es que aquí tengo los comprobantes de los traspasos y todo. No te la hacían válida ni por nada, ¿vale? Y entonces, pues luego te dicen, no, pues váyase usted al tribunal, y a lo mejor ahí va a ganar, pero decía el fisco, pues yo ya determiné, o sea, a mí ya me lo toman como cobranza efectiva, y ya los que pierden son los de procedimientos legales. Entonces, uy, pues qué gacho, qué gacho, Nacho. Y por otro lado, pues ya lo hemos platicado aquí, ¿verdad? Que usar la tarjeta de crédito, pues es una cuestión peligrosa, ¿sí? Es una cuestión peligrosa. A nosotros nos tocó una persona, ya saben que aquí luego no pasa, ¿verdad? Pero lo platicamos nada más porque en algún extraño lugar de México, ¿verdad? Ocurre que efectivamente a una persona física llega a una empresa y le dice, le vamos a pagar 3,000 pesos a la semana, ¿sí?
Dice, pero le vamos a poner 1,500 en la nómina y 1,500 que le vamos a pagar en efectivo. ¿Puede pasar eso en algún lugar recóndito del universo, sí o no? No aquí en Aguascalientes, obviamente. ¿Sí o no? Sí, sí pasa. Sí, sí pasa, ¿verdad? Sí pasa. Porque las empresas luego no quieren pagar bien la seguridad social y esas cosas. No debe hacerse, pero bueno, luego pasa. Y resulta, ¿verdad? Que a este que le pagan así, pues está torpe y con iniciativa, ¿no? Y entonces resulta que le pagan los 1,500 y en efectivo. Y entonces lo que hace este muchacho es que va al súper y paga todo con tarjeta de crédito, los 3,000 pesos. ¿Sí? Y obviamente, ¿sí? Así lo hace siempre. Cada semana va al súper y compra todo su súper con tarjeta de crédito. Pues muy bien, llega al final del año, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente, pues, considerando 52 semanas, esta persona tuvo ingresos por 78,000 pesos en el año, por nómina, por 1,500 que le pagaban por su sueldo, ¿vale? Y obviamente, pues, se gastó, ¿verdad? ¿Sí? El doble. Se gastó 156,000 pesos en la tarjeta de crédito. ¿Sí? ¿Puede pasar? ¿Sí o no? Bastante, creo yo. Sí, entonces dices, deja 156,000, bueno, 150, 140, da igual, ¿no? Hay una discrepancia fiscal, ¿sí o no? Porque la persona recibió ingresos en nómina, que están registrados, que tienen su CFDI, que tienen todo, por 78,000 pesos, ¿cierto? Y se gastó 156,000 pesos, ¿sí? Entonces hay una discrepancia fiscal por andar gastando más dinero en la tarjeta de crédito, ¿verdad? De lo que ingresó por sueldos, ¿sí? De 78,000 pesos. Y entonces, pues, le pueden determinar diferencias fiscales por esta cuestión, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con el uso de las tarjetas de crédito. ¿Sí? Nos tocó un caso en alguna empresa, ¿verdad? De estas que venden gasolina, o sea, una gasolinera. Ya saben que la gente luego es torpe y con iniciativa, ¿no? Y entonces este señor era vendedor de gasolina, ¿sí? Es que te despachan gasolina, ¿no? Y muy bien, y entonces llegaban las personas y pagaban en efectivo. ¿Pasa eso en las gasolineras, sí o no? Que llegues y pagues en efectivo. Sí. Sí. Sí, es muy común, ¿no? Entonces, obviamente dices, ah, correcto. Pero resulta que este joven, ya saben, torpe y con iniciativa, ¿no? Resulta que este joven, ¿verdad? Agarraba dinero y metía su tarjeta de débito, no sé qué. De crédito, débito, no sé. Y entonces decía, ah, mira, voy a meter 1,500 de mi tarjeta. ¿Le faltaba dinero, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Él agarraba 1,500 y metía 1,500 de su tarjeta. Pues no le faltaba, ¿no? Porque obviamente pues completaba con su tarjeta lo que le agarraba. Decía que porque obviamente pues él quería ganar los puntos. No sé si sepan ustedes, pero hay algunas tarjetas que te dan un programa de puntos. Y entonces pues todos los días hacía esa operación. Y entonces pues muy bien, ¿no? Se la ha hecho todo el año así, ¿verdad? Y entonces obviamente después de 300 días aproximadamente, pues había sacado más o menos como 450,000 pesos de su tarjeta de crédito. ¿Sí? Y así, bueno, y se había ganado muchos puntos, eso es verdad, ¿no? ¿Eh? Esta persona ganaba como 60,000 pesos al año, más o menos. ¿Discrepancia fiscal o no? ¿Qué opinan ustedes? Tenía 60,000 de ingresos y traía ingresos en su tarjeta, gasto en su tarjeta de crédito por 450,000. ¿Qué opinan? Que Sí, sí era. Pues claro que era una barbaridad, ¿no? Una verdadera barbaridad. Entonces ya va conmigo y dice, oye, cuando ves que me llegó esta porque, pues, fíjese que yo hacía esto y pues me gané muchos puntos. Le digo, pues ahora pague las diferencias de impuestos, o sea, porque la verdad es que esos señores de las gasolineras no ganan, creo que ganan mucho, mucha parte de sus ingresos, pues son las propinas que les dan, ¿no? Pero pues ya sabes, torpe con iniciativa, ¿no? O sea, se les cascaba muy mal.
Entonces, sí, pues tuvo ingresos de 450,000, le determinaron una diferencia de 390,000, más o menos toca como el 25% de ISR. Tenía que pagar 97,500 de ISR, ¿sí? De diferencia. Pues tener cuidado. O sea, ella me dijo, ¿qué hago? Le digo, pues ahora utilice sus puntos para gastarlo, para pagar los 97,500 que le dio de diferencia, porque usted tenía muchos gastos en su tarjeta de crédito, ¿sí? Y obviamente, pues, no coincidían con los ingresos que tenía facturados con sus FDIs de nómina. Y entonces, pues, abusados con esta razón, porque es una cuestión peligrosa a considerar, ¿sale? Y tuvo que pagar los 97,500 y además lo corrieron de la empresa, ¿sí? Porque lo agarraron, o sea, con esta disposición, como fue y presentó ahí algo a la empresa, pues la empresa empezó a revisar y dijo, ¡ah, chis! Pues obviamente nunca revisas porque son un montón de tickets de las tarjetas, ¿no? Las que reciben. Porque hay mucha gente que paga con tarjeta de crédito, de débito en las gasolineras. Y entonces empezaron a revisar y pues sí, todo el dinero lo había sacado de la gasolinera, ¿no? No había fraude porque eventualmente había pues digamos que hasta eso no le faltaba dinero, pero, o sea, sí había una falta administrativa por efectos de que estaba utilizando la tarjeta de una manera ilegal. Y lo corrieron, obviamente. Además de que tuvo que pagar los 97,500 por las diferencias, por la discrepancia fiscal con su tarjeta. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa cuando una persona no está inscrita? ¿Sí? Porque puede ser que haya personas no inscritas al RFC. Dice, las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el RFC, o bien estándolo no presenten las declaraciones a que estén obligadas, o que aún presentándolos declaren ingresos menores a las erogaciones referidas, ¿sí? Tratando de contribuyentes que tributen en el capítulo 1, o sea, sueldos y salarios, ¿sí? Y no estén obligadas a presentar declaración anual, se consideran como ingresos declarados los manifestados por el patrón en las retenciones. Bueno, obviamente, pues si tú no estás inscrito, dice el fisco, tú no te preocupes, ¿verdad? ¿Sí? Pues en este caso, yo te voy a considerar todas las erogaciones como si fueran ingresos acumulables, ¿verdad? Y obviamente esto nos pasó en el caso de un empresario, se divorció de su esposa, ¿verdad? Y le daba una pensión muy considerable, como de unos 60,000 pesos mensuales, ¿vale? Y entonces le daba su pensión, muy alegre, mucha alegría. Es un empresario que tenía muchos ingresos, mucha lana, ¿no? Y entonces recibía la pensión la señora, ¿verdad? Y obviamente pues se la gastaba. Si tú recibieras de pensión 60,000 pesos, ¿tendría necesidad de trabajar? ¿Ustedes qué opinan? Pues no. Y no trabajaba, obviamente la señora pues no trabajaba. ¿Para qué? No, pues ya recibía 60,000, ¿no? 60,000 mensuales. Y entonces, obviamente, ¿sí? Llegó el fisco federal y le determinó discrepancia fiscal a esta persona porque no estaba inscrita y tenía ingresos. ¿Y cómo la detectaron? Obviamente porque se gastaba la lana, ¿verdad? Pues no porque lo tuviera ahí guardada. Pues si ahorrara los 60,000 pesos, pues no la habían detectado. Pero se gastaba la lana, entonces detectaron discrepancia fiscal a la persona. Y entonces ya va ahí conmigo y dice, oye, contador, que tengo discrepancia. Le digo, sí. Sí, qué barbaridad, qué triste historia, ¿verdad? Y obviamente, pues ya 60,000 por los 12 meses del año, pues ya son 720,000 pesos de ingresos, ¿verdad? La persona no estaba dada de alta en nada, porque no hacía nada, ¿no? Estaba ahí en el club, y andaba con los clubes de niños, apoyaba a los menores, ya sabes, cosas que hacen las señoras que no hacen nada, ¿no? Y entonces, pues se la pasaba ahí a las clases de macramé y cosas por el estilo, matando el día, ¿no? Porque pues así te la pasas en la vida. Y obviamente pues hubo que hacer la aclaración, se llevó, digo, a ver, permítame, porque si era una lana, lo que tenía que pagar de impuestos de 720,000, el 30%, pues son 216,000 pesos. Y entonces es lo que le determinaron de ISR. Pues no procedía porque provenía de un acto. Y de hecho, además, el acto está exento, o sea, porque no hay que pagar impuestos por la cuestión, ¿verdad?, de que percibas una pensión alimenticia. O sea, sí está considerado como un ingreso que no causa impuestos sobre la renta, la pensión alimenticia. Entonces ya se hicieron las aclaraciones y obviamente se eliminó
el crédito fiscal. Pero pues tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que tiene un negocio que no está registrado. Por ejemplo, pues yo tengo ingresos en un tianguis, por ejemplo, ¿no? Pues no estoy dado de alta porque digo, no, ¿para qué me doy de alta? Y entonces obtengo ingresos en el tianguis y obviamente pues en ese caso, dice el fisco, todos los ingresos se pueden considerar a la discrepancia fiscal. Entonces sí te podían aplicar esta regla y hacer el pago del impuesto sobre la renta por la discrepancia fiscal correspondiente, ¿verdad? Bueno, no se tomarán en cuenta para la discrepancia fiscal los depósitos que efectúe el contribuyente en cuentas que no sean propias, pero califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, ¿sí? Para el pago de adquisiciones de bienes o servicios, para la contraprestación por el uso o goce temporal de bienes, para realizar infracciones financieras, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente a su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta, ¿sí? O sea, pues, por ejemplo, era el caso de la señora, ¿verdad? Que le hacían sus depósitos, pues era la cónyuge, pues no tenía que pagar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda al respecto, jóvenes? ¿No? De Bien, momento, pues, o por mi parte, no, profesor. Bueno, pues si les parece, entonces hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. No se les olvide, mañana preguntamos porque, pues obviamente, pues tuvimos clase de teoría hoy, ¿verdad? Y mañana comenzaremos práctica también, la práctica de esta semana, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, pues si no hay dudas, preguntas o aclaraciones, si les parece, hasta aquí le dejamos por el día de hoy, ¿no? ¿Alguna duda adicional? No, profe. ¿No? Bueno, muy bien. Gracias, chicos. Nos veremos mañana. Hasta mañana, Gracias, profe. Hasta mañana, maestro. Adiós. Gracias. Gracias.